Muy buenas noches, miembros de la familia. La palabra de Dios nos dice que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y continúa diciéndonos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Abran por favor la palabra de Dios. En Primera de Juan capítulo 5, versículo 21. Primera de Juan capítulo 5, versículo 21. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto. Dios Hijo es quien lo ejecuta. Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Y nosotros continuamos vivos para inhalar el punto de vista divino. Y para que esto sea posible, debemos estar sin pecado. Así que aseguremos que estamos en esa condición. Gracias Dios Padre por el privilegio que nos das de acercarnos, a alimentarnos del punto de vista divino. Te pedimos que lo que vayamos a observar de la revelación divina venga a ser para nuestro crecimiento espiritual y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en el nombre de su majestad Jesucristo. Y el último versículo que hemos estado viendo, que es impactante, es ese tecnia φουλάξατε. Eautus apo ton idolon, ¿okay? Que ya lo hemos visto. Y tecnia es niños en entrenamiento. Y niños en entrenamiento reciben un mandato. Φουλάξατε, que es un presente activo imperativo del verbo fulazo, que es alejarse. ¿Y alejarse de qué? Alejarse de los ídolos, y ya hemos observado que todos construimos ídolos buscando la felicidad, y buscando la aprobación personal, y buscando la aprobación de Dios, y buscando la aprobación de otros, que son expresiones normales de condiciones de la caída. Pero tenemos la oportunidad de estar parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. Y Jesús se presentó como el camino, la verdad y la vida. Y segunda de Pedro 3:18 nos da otro mandato: crezcan, presente, activo, imperativo, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Y con eso nos vamos a nuestra página 13. Y en la página 13 tenemos que continuamente orientarnos a la gracia. La gracia antes de la salvación y después de la salvación. Cuando llegamos aquí para ser clientes de Dios. O sea, para responder a su ofrecimiento, el ofrecimiento de la salvación. Y nadie tiene excusa, porque Dios se revela a través de las cosas que se ven. Hay dos categorías de género humano, receptores de la política de la gracia. La gracia es extendida al no creyente que está muerto espiritualmente. Y al día de hoy, miles de cuerpecitos llegan con una naturaleza de la caída y condenados para toda la eternidad, pero con la oportunidad de nacer de nuevo y orientarse al programa divino. El no creyente
está funcionando bajo la depravación total, y la depravación total es el continuo estar abrazando los ídolos buscando la felicidad. Aguas con andar buscando la felicidad, porque si la andamos buscando, obviamente es que no la tenemos. Y si no la tenemos, la verdadera felicidad, no la felicidad circunstancial del clima y de los buenos zapatos y de las buenas compañías, etc. La verdadera felicidad tiene que ver con una relación íntima con Dios, lo que nos va a llevar a estar observando la verdadera felicidad en una forma categórica. Y entonces, para entender la verdadera felicidad, tenemos que entender la gracia común y eficaz. Y la gracia común y eficaz tiene que ver con el hecho de que Dios Padre no escatimó a su propio Hijo, y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, para que todos los pecados le fueran vaciados y finalmente expresara el tetelestai, todo está consumado para todos los miembros del género humano. No hay un solo miembro del género humano que sea especial. Ahora, en el momento en que nacemos de nuevo, venimos a ser tricótomos, o sea, tenemos una posición especial, porque ya tenemos un espíritu humano, y el espíritu humano es para crecer espiritualmente y saborear la relación íntima con Dios, habiendo sido liberados de la condenación. La gracia de Dios es extendida a los no creyentes y a los creyentes. A los no creyentes para que nazcan de nuevo, y a los que ya creyeron para que crezcan espiritualmente. Y bajo la primera categoría, la gracia es todo lo que Dios es libre para hacer por el género humano en las bases de la obra salvadora de Cristo en la cruz, a consecuencia de que todos, absolutamente todos los pecados del género humano le fueron vaciados. Y ya hemos observado un número de veces la expresión, una vez que el último pecado fue vaciado, tetelestai, del verbo teleo, todo está consumado. No hay un solo pecado que no haya sido pagado. Por eso es tan importante estar gozando la condición en este cosmos perdido con una naturaleza de la caída, inhalando y exhalando el punto de vista divino, pero como nacemos con una naturaleza de la caída, vamos a tener la tendencia a estar abrazando ídolos. Los ídolos son todos aquellos conceptos que presentan felicidad bajo la categoría de la gracia. Para el nacido de nuevo, o sea, después de la salvación, que es extendida al creyente en Jesucristo, esta categoría es Dios libre para hacer por todos y cada uno de los nacidos de nuevo de la edad de la iglesia, sin comprometer su esencia. Ya somos hijos, herederos, sacerdotes, y en esa forma, como sacerdotes, nos representamos a nosotros mismos ante Dios, y tenemos un número de minutos para estar inhalando y exhalando el punto de vista divino. Y la gracia de Dios, la cual empezó para cada individuo en el momento en que nace, porque a partir de ese momento, a través de tener conciencia, busca a Dios, y la gracia de Dios está disponible para que nazca de nuevo. La gracia antes de la salvación y después de la salvación.
La gracia de Dios, la cual empezó en la salvación, es extendida al nacido de nuevo a través del plan protocolo de Dios. Un procedimiento exacto y preciso para cada dispensación. Y la gracia, una vez que somos salvos, es el genio de Dios dirigido hacia el nacido de nuevo de la fase de la era de la familia real, para que una vez que nacemos de nuevo y continuamos con nuestra naturaleza de la caída, pero con la oportunidad de citar nuestro pecado y estar en la plenitud del Espíritu, vamos a estar evitando el estar abrazando ídolos. De otra forma, es lo más natural. Lo más natural, observémoslo durante el día, es andar abrazando algún ídolo que nos dé felicidad, que nos dé confort, que nos dé satisfacción. Aquí lo importante es el alma, conciencia de que existimos y existimos como hijos, hijas, herederos, herederas, sacerdotes, embajadores, embajadoras. La gracia después de la salvación está totalmente divorciada de cualquier sistema de obras humanas, de cualquier sistema de mérito, de poder, de habilidad, de comportamiento, de talento o de emoción humana. Y saboreando la gracia es cuando estamos en la plenitud del Espíritu. Y ahí no vamos a estar abrazando ídolos, aunque en cualquier momento nos resbalamos. Y a veces ni cuenta nos dimos y ya estamos resbalados, pero de repente va a haber un evento que nos muestra que estamos fuera de comunión. Y ya sabemos el número que tenemos que marcar cuando andamos con miedo, con culpa, buscando la aprobación personal o buscando la aprobación de otros o buscando la aprobación de Dios. El 119. Lo sigo repitiendo para que no marque el número de emergencia del cuerpo, sino el número de emergencia del alma. Si citamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y purificarnos de todo mal hacer. Dios ha encontrado la forma, la encontró desde antes de la creación del universo, para liberarnos, para darnos la vida eterna. Y Dios ha encontrado la forma en su política de gracia para ayudarnos en nuestras incapacidades como nacidos de nuevo. Y el primer punto es cita tu pecado. Es los solucionadores. Cita tu pecado, siguiendo del Espíritu, descansa en lo metabolizado. Entre más metabolizamos la palabra de Dios, más riqueza vamos a tener para saborear. Pero desde bebés podemos empezar a saborear. Porque en algún punto fuimos bebés o a lo mejor el día de hoy creímos en Cristo y somos bebés, pero ya somos hijos, hijas, herederos, sacerdotes y embajadores y con el mismo apetito de un maduro para estar exponiéndonos a la palabra de Dios. Y todo esto es importantísimo para estar orientándonos a que la felicidad tiene que ver con la relación íntima con Dios, no importan las circunstancias. Porque si las circunstancias van a determinar nuestra felicidad, pues vamos a tener un número de ídolos en las circunstancias. Por lo tanto, la justicia de Dios, que es una mitad de la integridad de Dios, envía los beneficios a la rectitud de Dios. Lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Y la rectitud de Dios nos habita. Y la rectitud de Dios es la mitad o la otra mitad de la integridad de Dios.
Porque la integridad de Dios está hecha de la rectitud y la justicia. Por eso lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Y siempre en amor. Y a veces va a haber disciplina. Y siempre en amor. Y no va a haber una sola circunstancia que no haya sido autorizada o producida directamente por Dios. Y siempre en amor y con un propósito para que nos orientemos a su plan. Y cuando tenemos miedo entonces y culpa, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su propio amor, que es un amor impersonal hacia nosotros, en que mientras éramos pecadores, objetos de su amor divino impersonal, Cristo murió espiritualmente como nuestro sustituto por nosotros. Y en el momento en que nacimos de nuevo, el amor personal vino a estar funcionando porque ya somos hijos, herederos, sacerdotes y embajadores. Por eso Dios amó al mundo tanto impersonalmente que dio a su Hijo nacido en forma única para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y por eso tenemos 1 de Pedro 3:18. Porque Cristo también murió por los pecados. Y esa muerte, como lo hemos observado, pero me encanta repetir, para ustedes y para mí, murió espiritualmente. Murió espiritualmente. Y una vez que la muerte espiritual termina, es porque el último pecado fue pagado. Y con eso está el tetelestai, ya está todo consumado. Porque Cristo también murió por los pecados espiritualmente, una sola vez para siempre. El recto, o sea, Jesucristo en su humanidad perfecta, como sustituto por los no rectos, todos los miembros del género humano, los que hacen mal a consecuencia de su naturaleza de la caída, el género humano, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, por un lado, muerto en la carne, pero por otro lado, vivificado por medio del Espíritu. Ahora, todo esto es importante para que continúe estando en nuestra cartera, para estar parados firmes y para cuando de repente estemos abrazando un ídolo, sintamos nuestro pecado y nos vamos a nuestra cartera que debe de estar con el punto de vista divino metabolizado. Y entre más nos exponemos a la palabra de Dios, nuestra cartera va a tener más y más riqueza. Y la riqueza que importa es la riqueza que tenemos en el alma del punto de vista divino metabolizado. Y por eso tenemos diferentes ilustraciones a través de la palabra de Dios. Una de ellas que hemos estado observando recientemente es nuestro hermano Pablo, que está en la prisión y está saboreando la máxima felicidad y dice que tiene abundancia. ¿Cómo? Oiga, pero ¿cómo abundancia? Tiene abundancia que es de su cartera, del punto de vista divino metabolizado. Y en esa condición está olvidando lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está delante. Y lo que está delante es cada instante de cada instante en la plenitud del Espíritu, inhalando y o exhalando el punto de vista divino. Primera de Pedro 2:24. Él llevó todos nuestros pecados en su propio cuerpo, en su humanidad, sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la rectitud. Por sus heridas es que ustedes fueron sanados. Y todas estas heridas tienen que ver con su
muerte espiritual que se lleva a cabo mientras está en la cruz, pagando por los pecados. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, entonces por nosotros fue hecho pecado como sustituto para que nosotros viniéramos a hacer la rectitud de Dios. Ya tenemos la rectitud de Dios imputada y esto es registrado para que venga a ser metabolizado. Y una vez metabolizado, para que venga a ser aplicado, y una serie de circunstancias van a ser permitidas y producidas por Dios para que nosotros utilicemos el punto de vista divino que tengamos en nuestra cartera. Así que la adversidad es un regalo. Por eso es que dice, den gracias en todo. Oiga, ¿cómo en todo? En todo, pero para poder entender eso, tenemos que estar inhalando y exhalando el punto de vista divino. Y nos reunimos para exponernos al punto de vista divino y el día de hoy hay miles y miles a través del mundo que se reúnen a inhalar el punto de vista divino. No porque sean muy buenos, sino porque tienen el apetito para exponerse a la palabra de Dios. Y el apetito es producido por la plenitud del Espíritu. El modo de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural. No es meritorio. Es un modo de vida sobrenatural que requiere recursos sobrenaturales. La plenitud del Espíritu y la palabra de Dios metabolizada. En el mundo perdido y con una naturaleza de la caída y con hábitos que todos hemos desarrollado. Sistemas de autodefensa, buscando la aprobación personal y de otros. Gálatas 3:13. Todo esto es para recordar cuando estemos a punto de abrazar un ídolo o una vez que lo hayamos abrazado. Gálatas 3:13. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, viniendo a ser maldición como sustituto por nosotros. Porque está escrito en Deuteronomio 21:23, maldito aquel que cuelga en una cruz. Y esto no era más que estar viendo en la pantalla lo que iba a suceder con el Cordero sin mancha que quita los pecados del mundo. La solución para el pecado, que es actuar independientemente de Dios, la solución para el pecado antes de la salvación es mencionada muchas veces en las Escrituras. La fe, la fe, la fe. Sistema de percepción no meritorio. La fe es la única cosa que no contradice la gracia de Dios, sino que responde a la gracia de Dios. La gracia de Dios inicia y la fe responde. Ahí está el concepto de la clientela. Y cuando nacemos físicamente, es para venir a ser clientes de Dios. Y una vez que somos clientes de Dios, porque nacimos espiritualmente, es para crecer espiritualmente como clientes. Y podemos estar en una nación cliente que está llena de clientes, o sea, de individuos nacidos de nuevo, inhalando y exhalando el punto de vista divino, a través del cual existe el establecimiento divino. Todo esto va perfectamente alineado. Es impresionante. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino a través de esa fe en Cristo Jesús. Precisamente nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que podamos ser justificados por fe en Cristo, no por cómo nos portamos o los deseos que tenemos. Somos justificados
por un instante que respondimos. Ya está, la justificación se llevó a cabo. Ahora lo importante es el crecimiento espiritual. Y para que haya el crecimiento espiritual tiene que haber el apetito. Y para que haya el apetito debe estar funcionando en la plenitud del Espíritu. De otra forma, el único apetito va a ser para estar abrazando los ídolos buscando la felicidad, buscando la aprobación personal, buscando la aprobación de Dios. Aquí no estamos para buscar la aprobación de Dios. Ya somos hijos, herederos, sacerdotes y embajadores y continuamos respirando con el propósito de crecer espiritualmente y saborear más y más quiénes somos para Dios, como lo que acabo de decir. Pero que no se nos olvide, hijos, herederos, sacerdotes y embajadores. Cuando presentamos el Evangelio, lo presentamos como embajadores. Porque vean, Juan 3:16, cláusula de propósito. El Dios Padre, amó al mundo, a todos los miembros del género humano. No importa su color, su condición social, su condición económica. Amó al mundo, a todo el género humano, tanto que dio a su Hijo, el nacido en forma única, a fin de que todos los miembros del género humano que crean en Él, absolutamente, nunca perecerán, sino que tendrán vida eterna. Y por eso es claro el Juan 3:18, el que cree en Él, que es una expresión de la fe, el que cree en Él no es condenado. O sea, no va a estar en el juicio final. Pero el que no cree en Él ya ha sido condenado desde el nacimiento, desde el momento del nacimiento físico, porque recibió la imputación del pecado original de Adán. Y sin embargo, todo preparado desde antes de la creación del universo para que ese niño y ese adolescente y ese adulto viniera a ser un cliente de Dios, porque Dios ya pagó, ya le vació a su Hijo, Dios Padre ya le vació a su Hijo muy amado todos los pecados de esa persona. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en la persona del Hijo de Dios, nacido en forma única. Y esa forma única ya sabemos que es el embarazo y nacimiento de virgen. Puntos que continuamente estamos observando y nunca podemos dejar de observarlo. Es la sinfonía del programa divino y de la gracia de Dios. Ahora, la gracia eficaz. Cuando el que está muerto espiritualmente responde al llamado divino, o sea, la invitación para la salvación eterna, y nadie tiene excusa. Simplemente cree en Jesucristo. No tiene que irse de rodillas a Guatemala o a ningún lado o hacer sacrificios. Únicamente responde a la iniciación divina y viene a ser un cliente de Dios. Y este es un pensamiento espiritual en el alma de la persona muerta espiritualmente. Nosotros estamos cerebro espiritualmente muertos e incapaces de tener un pensamiento espiritual. Y cuando respondemos con fe en Cristo al llamado divino, a creer en Cristo, y nadie tiene excusa porque Dios continúa revelándose, la gracia de Dios, Espíritu Santo, toma nuestra fe sola en Cristo y la hace efectiva para la salvación eterna.
Y el continuo observar estos puntos nos permite orientarnos más a vivir en una forma objetiva. Si nosotros le añadimos cualquier cosa a la fe sola, no meritoria, entonces el Espíritu Santo no puede hacer que la fe sea efectiva para la salvación. Hay toda una participación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para cada uno de los miembros del género humano. Y no hay uno solo que sea especial. Y una vez que nacemos de nuevo, tenemos que orientarnos cuál es el único propósito para el que continuamos vivos. Y el único propósito para el que continuamos vivos es para crecer en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Porque normalmente pues vamos a pensar que estamos vivos para que nos vaya bien. ¿Okay? Y esa es una forma circunstancial. Pero el verdadero que nos vaya bien tiene que ver con el crecimiento espiritual para alcanzar la máxima riqueza. O de hecho, para apropiarnos de la máxima riqueza, porque ya está disponible. Y la máxima riqueza es el amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso obviamente requiere la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios, que se lleva a cabo a través de un apetito extraordinario producido por la plenitud del Espíritu. Y entre más avanzamos en el programa divino, más vamos a entender la importancia de no adorar o abrazar ídolos. Pero si añadimos a cualquier cosa nuestra fe sola, no meritoria, entonces no va a haber efectividad en lo que se refiere a la plenitud. No vamos a tener la plenitud del Espíritu. Y la única cosa que nosotros tenemos compatible con la política de Dios es fe sola en Cristo solamente. Porque la fe, que es un sistema de percepción no meritorio de la persona muerta espiritualmente, indica voluntad positiva y la función no meritoria compatible con la gracia. Y a través de estar exponiéndonos más y más y saborear más y más el programa, podemos entender la razón del mandato: crezcan en gracia. O sea, crezcan en todo lo que está disponible. Y en el conocimiento de Jesucristo. El Espíritu Santo, en gracia común, hace que las buenas noticias sean entendibles a la persona muerta espiritualmente. Y entonces Dios Padre invita a la persona muerta espiritualmente a creer en Cristo. Y en nuestra función de hijos, herederos, sacerdotes y embajadores, vamos a tener el privilegio de dar testimonio a través de las buenas noticias. Y estamos funcionando ahí como embajadores. Pero también a través de nuestra vida personal estamos funcionando como embajadores. Donde no tenemos que añadir absolutamente ningún estilo, ni ninguna frase, ni ninguna postura. Y si no estamos funcionando con los recursos divinos, vamos a encontrar una serie de posturas y de ídolos para abrazar. Y vamos a venir a ser legalistas. Y el legalista trata de encajonar a todos los nacidos de nuevo en su propio modelo y modo de pensar. Y cuando el nacido de nuevo no cumple con las
ideas erróneas del legalista. Este se sorprende y se frustra, proclamando que el verdadero nacido de nuevo en realidad nunca ha creído. Y no existe un estilo particular, porque somos el alma, conciencia de que existimos, mentalidad y voluntad. En una carrocería, pero no somos ni la oreja ni el dedo gordo. Somos el alma, conciencia de que existimos, mentalidad y voluntad. Efesios 2:8. Porque por gracia, por un regalo, porque por gracia ustedes han sido salvados, liberados, han sido liberados de la condenación, liberados en el pasado, con el resultado de que continúan liberados para siempre. Ahora, ya somos liberados una vez que nacemos de nuevo, pero podemos estar funcionando bajo el poder de la naturaleza de la caída. Esa es la increíble dinámica para estar atentos a estar funcionando como lo que somos para Dios. O sea, en la plenitud del Espíritu. Y cuando tenemos, va a haber una serie de expresiones donde nos vamos a dar cuenta de que estamos fuera de comunión, y una de ellas es el estar abrazando a algunos ídolos. Si pensamos que la felicidad tiene que ver con cosas, situaciones y personas, esos son los ídolos que abrazamos. La verdadera felicidad es una felicidad en el alma, no en circunstancias. Y para que esa felicidad en el alma venga a ser una realidad, obviamente es necesario crecer. Y por eso está el mandato: crezcan. De otra forma, vamos a estar abrazando ídolos. Crezcan en gracia, o sea, apropiándose de todo lo que está disponible. Y nos apropiamos a través de exponernos a la palabra de Dios. Y vamos a saborear ahí la verdadera libertad. No dejen de congregarse, nos lo dice muy claro. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi estudiante y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, libre de miedo, libre de culpa. Hoy ya no vamos a tener nunca miedo y culpa, claro que lo vamos a tener. Y todos los días va a haber momentos de miedos y de culpas que pueden estar presentándose. Y si ya estamos fuera de comunión, ya sabemos lo que tenemos que hacer para regresar a la pista y estar avanzando y creciendo. Por eso está el otro mandato: crezcan, crezcan en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Y crecer en gracia es a través de apropiarnos de todo lo que está disponible, y en el conocimiento de Jesucristo tiene que ver con todo el evento al que tenemos el lujo. No existe lujo más grande que el lujo de estar en la plenitud del Espíritu. Porque ahí podemos estar saboreando la máxima riqueza, la máxima abundancia y la máxima felicidad. Porque por gracia, Efesios 2:8, por un regalo, ustedes han sido liberados de la condenación en el pasado, con el resultado que continúan liberados de la condenación por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí no hay lugar para andar buscando la aprobación personal o la aprobación de Dios o la aprobación de nadie. Porque el número de minutos que estemos aquí vivos es limitado. ¿Y cuánto de esos minutos vamos a estar funcionando en la plenitud del Espíritu? Va a determinar cuánto vamos a saborear la verdadera felicidad. El modelo de lo que Dios hace por nosotros
en la muerte espiritual antes de la salvación, indica el modelo a través del cual toda la vida cristiana funciona. Y esta es una declaración dogmática y absoluta en lo que se refiere a nuestra salvación. Por fe sola, en Cristo solamente. Y de ahí la importancia de entender la vida social con Dios, que es lo que se conoce como la oración. La oración es pros eujomai, vida social con Dios. Pros, preposición a o para. Y eujomai, desear. Ese desear, esa continua relación íntima con Dios. Y entre más crecemos espiritualmente, más esa relación íntima con Dios va a ser real y vivida. Tanto la gracia como la fe dependen totalmente en Dios. Y todo el mérito le pertenece a Dios. No tenemos mérito alguno. La gracia es la función de la soberanía de Dios. Y todo esto es para enriquecernos, para que cuando estemos abrazando un ídolo, nos acordemos de la riqueza que acabamos de dejar, visitemos nuestro pecado y regresemos a saborear la riqueza, y la riqueza está disponible para estar inhalándola y exhalándola. La riqueza es en el alma, a través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Aunque todos los días nos vamos a resbalar, el que diga que no es un mentiroso. Gracia es la función de la soberanía de Dios. Fe es la función de la voluntad humana, totalmente dependiente de la obra de Dios. Por lo tanto, la soberanía de Dios y la libre voluntad de cada uno de nosotros se encuentra y se encontró en el instante de la liberación de la condenación por fe sola, en Cristo solamente. Y en ese momento nacimos de nuevo, pero éramos bebés. Y como bebés tuvimos la oportunidad de continuar con el apetito, porque Dios, en su plan perfecto, provee todo tipo de oportunidades. No hay nada que suceda en nuestra vida que no haya sido permitido o producido por Dios para que nosotros continuemos inhalando y o exhalando el punto de vista divino que hayamos ya inhalado. Y entonces fe es el único sistema no meritorio de percepción y decisión. Es el único sistema de percepción y decisión compatible con la gracia. Y la gracia es todo lo que está disponible a consecuencia de que Dios Padre no escatimó ni a su propio Hijo, y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que restringió el uso independiente de sus atributos divinos para recibir todos y cada uno de los pecados. Y una vez que el último pecado es vaciado, es cuando Él exclama tetelestai. Y todo esto debe estar registrado para que nosotros estemos parados firmes, habiéndonos ceñido con toda esta información. Porque durante el día vamos a abrazar ídolos. El que diga que no es un mentiroso, lo dice muy claro. El que diga que no peca es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Gálatas 3:26. Porque todos ustedes siguen siendo los hijos de Dios a través de la fe en Cristo. Toda esta información quise volverla a traer para que cada vez que estemos abrazando un ídolo o contemplando la oportunidad de abrazar un ídolo, recordemos toda esta riqueza. Gálatas 2:16.
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús. Precisamente nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que podamos ser justificados por ese sistema de percepción no meritorio que ya se llevó a cabo, pero todos los días continuamos en este increíble evento teniendo una naturaleza de la caída y nos vamos a resbalar. El que diga que no es un mentiroso, pero ya sabemos entonces lo que tenemos que hacer y regresar a la pista a través de citar nuestro pecado. De otra forma, ahí va a estar el abrazo de los ídolos, que es nuestro pasaje de hoy. Juan 6:47. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ya está. La vida eterna fue comprada en la cruz. Y en el momento de responder a la iniciación divina, venimos a ser clientes y tenemos vida eterna. Ahora podemos ser clientes con máximo crecimiento espiritual. La importancia es continuar creciendo y creciendo para que cuando venga el momento de la muerte sea un momento fantástico, no un momento de tragedia. Es un momento fantástico, maravilloso. Fíjese que se va a morir usted en 30 minutos. Ese momento, queremos llegar a ese momento habiendo saboreado el máximo crecimiento espiritual a través de habernos expuesto a la palabra de Dios en la plenitud del Espíritu. Juan 6:47, de cierto les digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 20:31. Pero estas cosas han sido escritas para que crean. Y ahí está ese sistema de percepción no meritorio, para que crean que Jesús es el Cristo, el comisionado para la salvación, el Hijo de Dios, es Dios Hijo, y para que creyendo tengan vida en su nombre y poder tener todos los días vida social. Todos los días debemos de tener vida social, pero vida social con Dios. Ahora, podemos tener vida social con otros, pero asegurémonos que tenemos en esos momentos vida social con Dios. Y la vida social con Dios tiene diferentes expresiones que tuvimos el placer y el honor de saborear cuando estuvimos estudiando Primera de Juan 5:15. Con el proseuchomai, que es la vida social con Dios. Y la vida social con Dios tiene diferentes funciones en donde hay petición, donde hay el dar gracias y en donde hay el abrazar el punto de vista divino, saboreando el punto de vista divino que hayamos metabolizado. Ahora, lo importante es que nosotros no producimos la acción de ser salvos, sino recibimos la acción. Dios produce la acción de la liberación, de salvarnos. Nosotros producimos la acción de creer en Cristo. Gracia es el lado divino de la liberación de la condenación. Fe es nuestro lado de la liberación de la condenación. Y en cuanto continuamos inhalando el punto de vista divino, estamos saboreando el programa divino para estar parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. Y por eso repito que Jesús se presentó como el camino, la verdad y la vida. Nosotros debemos de reconocer
que Dios nos ha provisto todo lo necesario. Y la liberación de la condenación es un regalo de Dios. No la ganamos. Y el crecimiento espiritual es el producto de estar funcionando en la plenitud del Espíritu, inhalando el punto de vista divino y exhalándolo. Es una respiración continua, inhale y exhale, inhale y exhale. Y va a haber todo tipo de circunstancias para exhalar el punto de vista divino que hayamos inhalado a través de la percepción, metabolización, inculcación de la palabra de Dios. Porque nosotros nacemos totalmente incapaces de tener una relación con Dios y sin embargo Dios proveyó todo desde antes de la creación del universo. Y existe todo tipo de categorías, por lo menos 10 categorías de liberación por obras verbales, obras de moralidad, obras a través de emoción, obras psicológicas. Y aquí todas esas no son más que expresiones de la confusión abrazando ídolos. La salvación es la liberación de la condenación y esa liberación de la condenación es para el crecimiento espiritual. Y la salvación entonces es a través de hacer a Cristo nuestro Curios, nuestro Señor. Y Él se presenta como el camino, la verdad y la vida. Y tenemos el camino perfectamente marcado. Y lo podemos estar saboreando todos los días cuando estamos en la plenitud del Espíritu. Podemos estar en el camino. Romanos 3:20. No por obras, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, pues a través de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso es la ley, para conocer el pecado, no para ganar la aprobación de Dios. Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, la rectitud de Dios ha sido manifestada, siendo comunicada por la ley y los profetas, o sea, a través de las escrituras del Antiguo Testamento. Romanos 3:22. Precisamente la rectitud de Dios a través de la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen, porque no hay distinción entre judío y gentil, entre blanco, verde o amarillo, entre hombre o mujer. Somos almas, 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 conciencia de que existimos, mentalidad y voluntad. ¿Y cuánto tenemos en el alma del punto de vista divino? Va a estar determinado por nuestro libre albedrío y no tenemos que analizar la condición de nadie, sino únicamente estar continuamente liberando el tiempo. Y lo liberamos a través de estar sin pecado. Y ya sabemos el número que tenemos que marcar. Si citamos nuestro pecado, nuestra independencia, el plan de Dios, Dios es fiel y justo. ¿Por qué? Porque ya se lo vació a su Hijo muy amado para perdonar nuestro pecado y purificarnos de todo mal hacer y regresar a la pista, porque los minutos siguen pasando. Y tenemos un número de minutos para continuar creciendo espiritualmente. Y queremos salir de aquí habiendo saboreado el máximo crecimiento espiritual para entrar en la siguiente fase con máximo crecimiento espiritual, con máxima capacidad para saborear una prosperidad impresionante.
Romanos 4:4. Ahora, para el que trabaja, para su salvación, su salario se le calcula en las bases de deuda. Para el que trabaja, el salario se le calcula en las bases, pero de deuda, no en las bases de la gracia. Por lo tanto, Romanos 5:1, habiendo sido justificados por la fe sola en Cristo solamente, tenemos máxima prosperidad. O sea, la reconciliación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque vamos a abrazar ídolos, vamos a tener la oportunidad de citar nuestro pecado y regresar a la pista, porque el que diga que no va a abrazar ídolos es un mentiroso, el que diga que no peca. Y el concepto de abrazar ídolos es el andar buscando la felicidad o la aprobación de otros, o la aprobación personal, o la aprobación de Dios. Aquí no hay que buscar nada. Hay que estar apropiándonos en la plenitud del Espíritu y saboreando el punto de vista divino que ya hayamos metabolizado. Y esta carta de Primera de Juan tiene un énfasis particular en lo que se refiere a la plenitud del Espíritu. Y vamos a entrar a Segunda de Juan en la próxima sesión. Aunque el tema es para el nacido de nuevo, pero empieza con una ilustración muy particular. Una ilustración muy particular que tiene que ver con expresiones normales en el cosmos y expresiones normales que vamos a observar. Igualmente vamos a observar el programa divino siendo desarrollado. Por lo tanto, debemos de recordar continuamente que hemos sido justificados. Habiendo sido justificados por la fe sola en Cristo solamente, tenemos máxima prosperidad. Máxima prosperidad a través del hecho de que la reconciliación ya se llevó a cabo y nosotros somos beneficiarios. Beneficiarios de esta y tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. La salvación no es por emoción, la salvación no es por obras. Nosotros no somos salvos a través de lo que sentimos. Somos salvos a través de la fe, Y con eso terminamos esta sesión y terminamos esta presentación de un hermano miembro de la familia, el hermano Juan, en su Primera de Juan. Y continuamos en nuestra próxima sesión con Segunda de Juan. Gracias Dios Padre por el increíble regalo de la liberación de la condenación y el regalo de la palabra de Dios para continuar creciendo y creciendo y creciendo. Te pedimos que lo que acabamos de observar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre.